para mis hermanos de Tlatepuzco, para mis hermanos de Arroyo Tambor, para mis hermanos de Plan de San Luis de Jocotepec, los hospitales que no se terminaron en el pasado, como el de Jalapa de Díaz, como el de Acatlán de Pérez Figueroa, en mi región de la cuenca del Papaloapan. Concluya, compañero. Quiero decirles, Ángel Domínguez Escobar, diputado. no todas las veces tengo la oportunidad. Hoy te quiero robar esta oportunidad, mi hermano. Quiero decirles, y otro más importante, es de las Margaritas, Oyaltepec, que unirá con Tuxtepec, Oaxaca. Ayúdenos para que terminemos el Tren Maya, terminemos Dos Bocas y terminemos Interoceánico, y de ahí vayamos con cada uno de esos proyectos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Muy bien. Retiro mi reserva. Consulte la Secretaría, no, sin consulta, porque ha retirado el diputado Domínguez Escobar, mejor conocido como el Andariego, ha retirado su reserva. Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, diputada del Grupo Parlamentario del PRI, tiene usted la palabra. Ya están. Con el permiso, presidente. Adelante, por favor. En Toluca, compañeros, ya vivimos del 2019 al 2021 lo que significa la destrucción de Morena. Fueron 3 años de abandono, de indiferencia de los servicios públicos, de abandono de las comunidades y de nuestros pueblos. Morena en Toluca nos dejó una deuda histórica para la capital del Estado de México, 1,654 millones de pesos, que por cierto, fueron contratadas por su alcalde morenista en su último año de administración, justo cuando buscaba la reelección. ¡Qué casualidad! Vale la pena aclarar que Morena recibió de la capital 424 millones de pesos de deuda en 2018 y cuando se fueron nos la cuadruplicaron, imagínense. Hoy no sabemos en qué ocupó esa deuda, porque no hubo obras, no hubo nuevos programas, no hubo pago a proveedores. Morena no solo endeudó a Toluca, sino que cuando se fue la destruyó. Dejó de pagar los servicios públicos municipales. Incluso la gente ya no quería trabajar y nos fueron a vetar la basura a la capital porque ya no pagó ni sueldos, ni salarios, ni proveedores, ni nada. No había para pagar la nómina, para pagar la luz, el agua, los acreedores. Se llevó todo Morena en Toluca. Toluca hoy, amigos, requiere presupuesto federal. Hoy vengo a pedirles a nombre de los toluqueños recursos para obras urgentes, el hospital en la zona norte, el saneamiento de la obra y de la presa de Tlachaloya, recursos para la escuela preparatoria de San Andrés, recursos para construir una ciclovía en la zona norte, pero sobre todo recursos para mejorar los caminos, bachear carreteras y pavimentar. El municipio está haciendo un enorme esfuerzo después de este gran desfalco que nos dejó Morena junto con el gobierno del estado, pero ha sido insuficiente para 3 años de abandono. Cierro señalando lo siguiente: los toluqueños vamos a estar muy al pendiente de su voto en esta reserva. Demuéstrenos que realmente les interesa ayudar a los mexiquenses y no solamente ven en este estado un botín político más. Y como estoy segura de que la van a votar en contra como han venido votando todas las reservas, les digo y les adelanto que de verdad celebro que muchos mexicanos vayamos a salir a defender al órgano electoral el próximo domingo. No se equivoquen, compañeros, no vamos a defender a Lorenzo Córdoba, vamos a defender al instituto que garantiza el cambio democrático y pacífico de un gobierno a otro cuando los ciudadanos dicen que no funcionan, tal y como pasó en Toluca, que Morena no funcionó y se fue. A eso es a lo que le tienen miedo realmente, al escrutinio público. Por eso quieren controlar el proceso democrático en este país. Pero les digo algo,
vamos a luchar con los ciudadanos para defender su derecho a evaluarnos, a criticarnos, a removernos, a votarnos y a votarnos en contra incluso. Por eso, por mis hijos, por la democracia, por nuestro futuro, yo defiendo al INE. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, diputada Vargas Camacho. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Con su permiso, con su permiso, presidente. Adelante, diputada. La Organización Mundial de la Salud señala que las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de que se les niegue atención en la salud, 4 veces más de que reciban maltrato en servicios de salud y tienen un 50% más de probabilidad de incurrir en gastos sanitarios catastróficos. Esta situación se agudiza cuando las personas con discapacidad requieren de ayudas técnicas para desplazarse, quienes en gran medida son excluidas, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo 1 de cada 10 personas que requieren alguna ayuda técnica prioritaria tiene acceso a ella. ¿Y saben por qué? Porque el costo es muy alto. En México, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que 1 de cada 10 personas que requiere rehabilitación accede a ella y únicamente el 30% sabe usar de forma adecuada sus ayudas técnicas, sus aparatos o sus prótesis, que además, reitero, tienen un alto costo. Clínicas y hospitales a distancias considerables, aunada a una ausencia de transporte accesible, hace muy difícil que las personas con discapacidad accedan con regularidad a sus tratamientos médicos, a la rehabilitación. Incluso con la falta de accesorios, aparatos e infraestructura hospitalaria, más allá de la arquitectónica, que no está diseñada para que las personas con discapacidad reciban un trato digno, dificulta en muchas ocasiones o implica que puedan ser aplicados tratamientos tan importantes como una mastografía. Sin embargo, aún con todas estas barreras que les estoy compartiendo y que los compañeros del grupo mayoritario no están escuchando, han dejado un presupuesto para el 2023 muy preocupante y les voy a decir por qué. Este presupuesto reduce en un 99% el programa de atención a personas con discapacidad del ISSSTE, pasando de 51 millones a 338,000 pesos. Por lo anteriormente señalado, propongo estas reservas, cuyo objetivo es que este programa que les acabo de mencionar se le asigne por lo menos la cantidad que tenía en el presupuesto del 2022 y que también se pueda destinar un presupuesto para el Fondo Nacional de Ayudas Técnicas, Órtesis y Prótesis.
Me queda claro, reitero, que al grupo mayoritario, sí a ese, al que realmente le preocupan las personas con discapacidad, al que están sumamente preocupados y que históricamente es la primera vez que voltean a ver este sector de la población, que no me están escuchando, me queda claro que nuevamente no les importan. Que quede claro, su discurso es una mentira. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Les pediría por favor a la honorable asamblea que podamos en silencio presenciar las intervenciones de tal manera que podamos escucharlas, valorarlas para eventualmente votarlas. De otra manera será un voto totalmente sin el contenido que se hace necesario. Tiene la palabra. Consulte la Secretaría en votación económica. Ya se consultó. Diputada Norma Angélica Cebes García, del Grupo Parlamentario. Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada Armendáriz Guerra. Adelante, diputada Armendáriz Guerra, tiene usted la palabra. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Queridos compañeros, saludo con especial empatía a aquellos que hicieron el uso respetuoso de la tribuna para expresar sus preocupaciones y comentarios al presupuesto 2023. Quisiera hacer un análisis objetivo comparando este presupuesto con uno típico del sexenio pasado, digamos 2017. En lo global, cada uno de los sectores criticados en esta curul ha sido atendido. El gasto programable, como yo escribo mis cosas. Si le den un vasito de agua. Gracias, está bien. Correcto. El gasto programable de 2023 respecto al de 2017 ha crecido un 54%, siendo los sectores más favorecidos el de comunicaciones y transportes, que creció 50 veces, que si le quitamos al Tren Maya, que por cierto para los sureños es una obra social, principalmente para atender nuestro nivel de vida y mejorarlo. El aumento en infraestructura sin el Tren Maya sería de 37 veces en comunicaciones y transportes. En esta misma tesitura, el gasto para el medio ambiente creció 12 veces. El gasto en seguridad se ha duplicado, al igual que la seguridad social y fortalecimiento energético. El gasto en salud habrá crecido un 60% y el apoyo al campo y educación un 20%. En contrapartida, el gobierno se habrá hecho pequeño en un 50% respecto del de 2017. Por supuesto, el ejercicio presupuestal es uno de administrar recursos escasos y no podemos, obviamente, atender, por lo tanto, a todos y cada una de las necesidades aquí señaladas.
y ciertamente ese ejercicio establece prioridades que a su vez reflejan la política pública del Ejecutivo presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevando a la realidad su prioridad al bienestar de los pobres. Así, el presupuesto refleja el rubro número 1 en bienestar, que es el acceso a la salud para los no afiliados, abandonados en la mayoría de los estados que ejercieron el presupuesto en salud de manera que va de lo corrupto hasta lo cruel, alejarlos a su destino mortal, siendo ellos los verdaderamente responsables del abandono de nuestros niños con cáncer, por cierto. El esfuerzo de centralización después de 40 años para garantizar el acceso a la salud universal representa una de las banderas más importantes de la presente administración, donde terminaremos este año con 15 estados completando en su totalidad el próximo año. Y sabemos que esta centralización no ha significado la simple entrega de la infraestructura de salud de cada estado, sino que ha significado y significará un gasto importante en llevar esos sistemas de salud a un nivel aceptable y digno para la población marginada. El presupuesto refleja un esfuerzo que dobla el apoyo a nuestros adultos mayores e incapacitados, el apoyo al medio ambiente y el empleo rural en el programa de Sembrando Vida y acceso a primer empleo de nuestros jóvenes, así como becas para promover una mayor escolaridad. Si esto, compañeros, no es poner a los pobres en primer lugar en nuestro presupuesto, demuestra además las mentiras en las acusaciones del mal uso de esta tribuna. Y todo sin deuda adicional, porque ya he explicado aquí que el grueso del aumento de la misma deuda es para costos financieros de la deuda heredada. Le pido a la diputada Armendáriz que concluya, por favor. Afortunadamente, la debilitación de la pandemia le ha permitido al Ejecutivo representado por nuestro presidente que sus políticas son adecuadas. El PIB mexicano está creciendo por arriba de su tendencia de largo plazo. Los trabajos formales están en su récord más importante. El manejo inflacionario que refleja el compromiso del presidente de incluir a todos acceso a comida y energías ha logrado una inflación igual a la de Estados Unidos. Que concluya, por favor. Por lo tanto, les invito a reconocer a todos estos logros objetivos y notorios, abandonando su crítica a ultranza, donde para lograrlo tienen que mentir. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Armendáriz. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión la reserva que presentó la diputada Armendáriz. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se desecha y se reserva su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra el diputado Rodrigo Fuentes Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Fuentes Ávila. Gracias a la presidencia. Adelante. Saludo a los compatriotas que nos ven y nos escuchan más allá de nuestras fronteras en el canal del Congreso. Compañeras y compañeros diputados, cada vez que un compatriota decide dejar su país, todo lo que conoce, todo lo que quiere, su pueblo, su familia, sus amigos, su hogar, no es por gusto. Decidieron irse en busca de los sueños y las oportunidades porque les fueron negadas en México. Cruzan a un país desconocido, probablemente solos, pero con un gran objetivo: labrarse un destino, y por imposible que parezca, millones de ellos ya lo han logrado. Nadie más que nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes saben todo el sacrificio
que les ha costado llegar hasta donde está. Pero su corazón sigue en México. Por eso, cada semana, miles de dólares de remesas son enviadas a sus familias en México. Lo que me permite decirle al gobierno de la República que deje de presumir la llegada de remesas como si fuera un logro de los burócratas federales. Además, nuestros compatriotas quieren contribuir al desarrollo de sus comunidades, lo mismo que debería la República. El apoyo de nuestros compatriotas a sus comunidades nos permitió generar el programa 3x1 para inmigrantes, que en 2018 destinó un presupuesto de 498 millones de pesos que nos permitió financiar en 28 estados de la República proyectos de infraestructura, calles, rehabilitación de caminos como en el ejido Sombreretillo, allá en el municipio de Simón Bolívar, en Durango, obras de agua potable y electrificación en Michoacán o en Zacatecas, 100 kilómetros de carretera en el ejido Tanque Aguilereño, en la región de Los Tanques en Viesca, una clínica de salud ahí donde inicia la patria, en el ejido Boquillas del Carmen, en Ocampo, Coahuila. Hoy no hay un solo recurso para el ejercicio 2023, pero sí el gobierno de la República piensa gastar 875 millones de pesos en publicidad en la presidencia de la República. Corrijamos, compañeras y compañeros, el rumbo. Les pido, por favor, que busquemos etiquetar 93 millones de pesos al programa 3x1. La decisión está en nuestro voto. Pido, diputado Las Fuentes, diputadas y los concluya, diputados del PRI decimos sí. Yo le pregunto a Alfredo Femat del Partido del Trabajo, ¿qué dice? Le pregunto a Nora del PAN, ¿qué dice? Amalia García del Movimiento Ciudadano, le pregunto qué dice, pero principalmente le pregunto al partido Morena, que tiene mayoría en la Cámara, qué dice. Nuestros compatriotas nos observan y toman nota de la decisión de todos ustedes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Fuentes. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Sue Ellen Bernal Bolnick, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada Bernal. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada Bernal. Hemos escuchado las frases presupuesto responsable, primero los pobres, presupuesto para el pueblo, durante todos estos días de discusión. Que vienen, piden, porque tienen varitas mágicas. No se confundan, no hay varitas mágicas para generar lo que se llaman políticas públicas, diputadas y diputados del grupo mayoritario. No hay que confundir neoliberalismo precisamente con generación de políticas públicas y más bien hay que hacer
una buena distribución del gasto público. Y para eso yo quiero aprovechar estos minutos para hacer un pequeño ejercicio precisamente de esto, de distribución del gasto público, con el ejemplo más sencillo que tenemos en este presupuesto para el 2023, el tan anunciado y más grande presupuesto que hemos discutido en esta Cámara de Diputados, el presupuesto para el Tren Maya. Con lo que hoy está presupuestándose y lo que se está aprobando con la mayoría de ustedes, para el Tren Maya podríamos hoy tener para las y los mexicanos y atender necesidades, como es reactivar la economía con un programa nacional de microcréditos hasta por 3,000 millones de pesos, un programa de financiamiento a microempresas hasta por 2,500 millones de pesos, un seguro de desempleo hasta por 7,500 millones de pesos y, por supuesto, reactivar el programa de pueblos mágicos hasta por 1,500 millones de pesos. Sumado a eso, darle salud, programa de apoyo específicamente de cáncer por más de 6,000 millones de pesos, duplicar la inversión en prevención y atención para VIH, diabetes, obesidad, garantizar vacunas y medicamentos, regresar el seguro popular, además en educación, lo que entiendo ya dio la Corte en cuanto a las escuelas de tiempo completo, duplicar lo que son las becas Elisa Acuña en el monto, por ejemplo, para educación dual, triplicar becas culturales y recuperar becas deportivas y regresarle a madres trabajadoras y sus hijos estancias infantiles. Para todo eso nos alcanza con el presupuesto que hoy se le está destinando al Tren Maya. Así sería un presupuesto que, como aquí han venido a decir, no dejaría a nadie atrás ni a nadie afuera. Pero este presupuesto no es ni responsable ni para el pueblo. Este presupuesto que están aprobando en la mayoría oficialista es solo para atender los caprichos de que con su ayuda está destruyendo a México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Bernal. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Sofía Carvajal Insunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada Carvajal. Con su permiso, presidente. Adelante. Es urgente destinar recursos para garantizar el agua para la gente de Guanajuato. Somos la segunda entidad con menos agua del país. Estamos hablando de que solo 1 de cada 10 personas en el estado tienen acceso real al agua. Pese a esto, el presidente pretende recortar el 100% de los recursos destinados para agua en el estado. Ni un peso para llevar agua a las y los guanajuatenses. En este sentido, presenté 4 reservas destinadas a solicitar recursos que aseguren agua para Guanajuato. La primera, para garantizar al menos 2,147,000 pesos para los estados que menos agua tienen e invertirlos en tuberías, presas, pozos y toda la infraestructura que sea necesaria para garantizar el derecho al agua de las personas. Presenté 3 reservas más para atender el llamado urgente de los presidentes municipales de Romita, Tarimoro y San Diego de la Unión, que necesitan recursos para la creación de pozos, canales de captación pluvial y mantenimiento de sus redes de agua para garantizar el abastecimiento de agua potable de sus ciudadanos. Otro tema ignorado en el raquítico presupuesto para el estado de Guanajuato son las vías de comunicación. No hay presupuesto carretero para el estado de Guanajuato, nada, 0 pesos ni para nuevos proyectos carreteros ni para mantenimiento.
Necesitamos que se le destinen recursos a un rubro tan importante para Guanajuato como lo son sus carreteras, pues de ellas depende garantizar el traslado de su producción agrícola, automotriz y textil al resto del país. Guanajuato literalmente alimenta al país a nivel nacional, encabeza las listas de mayor producción de verduras y legumbres del país. La agricultura representa el 75% de la actividad económica del Estado, por lo que es importante, no solo para Guanajuato, sino para el país, que se invierta en el mantenimiento de sus vías de comunicación. A través de mi reserva pedí que se destinen 2,000 millones de pesos para mantener y conservar las carreteras con las que ya contamos y 50 millones de pesos más para cuidar y estudiar nuevos caminos rurales y carreteras alimentadoras, que son las que más transitan las personas del campo para garantizar alimentos en la mesa de cada hogar del país. Finalmente, a través de mi última reserva, busco el restablecimiento del programa de Pueblos Mágicos, el cual hasta antes de ser eliminado por esta administración, beneficiaba a 132 pueblos mágicos del país, entre ellos 6 de Guanajuato: Comonfort, Mineral del Pozo, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Salvatierra y Yuriria. Estos recursos se destinaban para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de su infraestructura pública. Sin estos recursos, los pueblos mágicos no cuentan con la capacidad de brindar los servicios e infraestructura necesaria para recibir al turismo que los visitaba y les dejaba una fuerte derrama económica. A través de esta reserva solicito 1,320 millones de pesos para recuperar la grandeza de los pueblos mágicos. Para terminar, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que ayer lo exhorto a lo siguiente: a tener una política de categoría, de construcción de consensos, no a la polarización. Diputada Carvajal, le pido que vaya. Termino, presidente. Continúa. No a la polarización, no a la judicialización de la política, no a la destrucción del INE. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carvajal Insunza. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Carla Ayala Villalobos del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada Ayala Villalobos. Tiene usted la palabra. Con su venia, presidente. Adelante, buenas noches, Buenas compañeros. noches. La Ciudad de México nos necesita y este país también nos necesita. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fortamun son un medio por el cual podemos destinar recursos a las entidades federativas, a los municipios o alcaldías, presupuesto con el que es posible dar mantenimiento a la infraestructura, realizar acciones en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras que tanta falta le hace a la Ciudad de México y también a nuestro país. En esta reserva pido presupuesto para el desarrollo urbano y económico de los municipios y alcaldías de nuestro país, ya que en pleno 2022 muchas de estas alcaldías no cuentan plenamente con urbanización y particularmente en el Distrito Quinto de Tlalpan, en la Ciudad de México, el cual me honro en representar. Hay colonias dentro de los pueblos originarios que conforman Tlalpan, en el que en pleno 2022 no tienen pavimentadas sus calles o están muy deterioradas y mucho menos cuentan con vías de comunicación eficaces y eficientes, por lo que atender estas necesidades es urgente. Son cientos de familias que cuentan con un solo camino de un solo carril en ambos sentidos para poder salir y entrar a sus hogares. Otros ejemplos: la primaria Vidal Alcocer en el centro de Tlalpan, que por falta de mantenimiento y con los continuos sismos ha quedado gravemente afectada, así como el colegio Repsamen, que sigue sin reestructurarse, sigue sin apoyo y sigue en ruinas. Y a Morena no le importa.
A la jefa de gobierno de la Ciudad de México se le olvidó trabajar. En vez de estar haciendo campaña, al gobierno de la Ciudad de México se le olvida que tiene un metro descuidado y que se le está cayendo a pedazos. A ustedes también les digo que no se les olvide, aunque no todos votaron por ustedes, también tienen que responderle a la gente. Y también aprovecho para hablar sobre las unidades habitacionales de Tlalpan, que necesitan de manera urgente mantenimiento para evitar otro incidente. En estas unidades habitacionales están llenas de adultos mayores y son ellos quienes demandan este apoyo para que la alcaldía pueda atenderlo. Por eso le pido a ustedes su apoyo. A México le está costando mucho trabajo avanzar, y más si crecemos de manera dispareja como lo hace Morena. Por eso hoy alzo la voz por la Ciudad de México y por Tlalpan. He sido testigo de su situación y es por ello que exijo presupuesto para esta causa, que la urbanización y el presupuesto del 2023 les beneficie y no solo vea por el beneficio de unos cuantos, de quienes creen que su falsa austeridad nos va a salvar. Que ustedes hayan perdido 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México no significa que no tengan la obligación de responderle a nuestras necesidades, ni que hagan las diferencias que nos han demostrado en este presupuesto de cuarta. Y aunque les siga doliendo, en el 2024 la Ciudad de México se va a pintar de rojo, de azul y de amarillo. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ayala Villalobos. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, señor diputado Torres Rosales. ¿Cómo estás, Maqui? Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Diputadas y diputados, presento esta reserva con la finalidad de que se le destine 1,000 millones de pesos a la construcción de la presa Milpillas en el estado de Zacatecas. Debido a las sequías recurrentes, el problema por la falta de este vital líquido es recurrente y de no construirse esta obra, seguramente se agudizará. También propongo una reasignación de recursos para la construcción, mantenimiento y conservación de las carreteras del estado de Zacatecas por la cantidad de 1,235 millones de pesos, que es el monto que se recibía en 2016 y que tanto para este año como para el siguiente le asignaron 0 pesos a mi estado. Otro tema que tenemos pendiente es el fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad pública de estados y municipios. No cuentan con los recursos para enfrentar a la delincuencia. Hoy, las Fuerzas Armadas siguen en las calles, pero solo haciendo presencia, repartiendo abrazos a los criminales, resguardando las escenas del crimen, pero sin enfrentar ni detener a los delincuentes. Hace un momento aprobaron una modificación con un monto irrisorio. Le acaban de recortar 1,000 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo hacerlo del Tren Maya y recuperarlo de los excedentes petroleros que tendrán el próximo año. Estos 1,000 millones de pesos son solamente una cuarta parte del último presupuesto que tuvo Fortasec y que en aquel tiempo era insuficiente. En estos momentos, esos 1,000 millones son excesivamente bajos y no son suficientes para atender el problema. Esto fue solamente una simulación. Solicito también se asigne un fondo para la comercialización de los productos del campo por un monto de 6,000 millones de pesos. Ese campo que el gobierno federal ha abandonado y que solamente en sus discursos funciona de manera óptima. Seguramente las diputadas y los diputados de Morena, PT y Verde
votarán estas reservas en contra. Por ello pido al pueblo de Zacatecas que estén atentos al sentido de su voto, para que cuando les falte el agua sepan a quién reprochárselo, para que cuando transiten una carretera llena de baches sepan a quién reclamarle, para que cuando se vean amenazados por la inseguridad sepan quiénes son los responsables, para que cuando tengan que malbaratar los frutos de sus tierras por la falta de apoyo del gobierno, sepan quiénes son los culpables. Realmente admiro la valentía de algunas y algunos diputados para subir a esta tribuna, a hacer el ridículo, al tratar de defender lo indefendible. Este gobierno es un fracaso en seguridad, en educación, en salud, en economía, en migración. México se merece servidores públicos preparados y comprometidos con su gente y sus instituciones, no con un solo hombre que exige una lealtad ciega y muda. Sus argumentos para defender este presupuesto y a este gobierno son menos consistentes que una gelatina. Le han fallado a los niños con cáncer, le han fallado a la gente del campo, a los maestros, a las mujeres, a las familias, a las víctimas, le han fallado a México. Escuché a un diputado en esta tribuna decir que el presidente ha cumplido todos sus compromisos. Su lealtad ciega y muda no les permite darse cuenta que no vendió el avión presidencial, que la gasolina no bajó 10 pesos, que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, que no crecimos al 6%, entre otros muchos tantos incumplimientos. Termino mi participación lamentando que durante estos 4 días hemos sido testigos de un nivel de debate pobre, irresponsable, frívolo y cargado de cinismo. El pueblo de México merece más de nosotros. Le pido al diputado Torres Rosales que por favor concluya. Concluyo, presidente. Hago un llamado a asumir el papel histórico que la ciudadanía nos confirió y precisamente le hablo al pueblo de México. Es momento de reflexionar para que en el 24 no se repitan los errores que tienen al país postrado. Concluyo con una pregunta, presidente. Si están tan seguros de ganar la presidencia en el 24, ¿por qué quieren adueñarse del árbitro electoral? Es cuanto, presidente. Gracias por su participación, diputado Torres Rosales. Le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea sobre esta reserva que acaba de presentar el diputado Torres Rosales, pero que también le pregunte a la Asamblea del resto de las reservas que ha planteado el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de tal manera que en esta consulta se pueda votar no solamente la que presenta el diputado Torres Rosales, sino todas aquellas que no se han presentado en esta tribuna, para que consten en el diario de los debates y queden debidamente votadas por esta Asamblea. Muchas gracias. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión las reservas inscritas por el Grupo Parlamentario del PRD. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, no se admite a discusión, se desechan, se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Y reitero, se instruye sean insertadas íntegramente en el diario de los debates. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Ivonne Ortega Pacheco del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada Ortega Pacheco. Adelante, por favor, diputada Ortega Pacheco. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Esta discusión ha estado muy por debajo de lo que el país nos exige. Entre las descalificaciones, las groserías, los insultos y los ataques de quienes se niegan a debatir, han dejado de lado las necesidades de las
y los mexicanos. Nuestro país merecía un diálogo en donde ustedes pudieran justificar por qué han dado prioridad a los caprichos de un solo hombre, por qué se toman a la ligera su máxima responsabilidad, el presupuesto y las vidas de 130 mexicanas y mexicanos. Insisten en cerrarse a las exigencias de quienes representamos otras voces. Compañeras y compañeros, el poder es prestado. Les recuerdo que la gente castiga y castiga con su voto a los malos gobiernos. Hoy parecen actuar pensando que jamás tendrán que rendir cuentas. Creen que si debilitan al INE y al Tribunal Electoral, podrán seguir usando los recursos del Estado mexicano para ganar elecciones de manera ilegal, tal como lo han hecho en los últimos años. Olvidan que tendrán que rendir cuentas y tendrán que ver a los ojos de aquellos que se convencieron de votar por ustedes, particularmente las clases medias. Este presupuesto es otra estocada a los órganos autónomos que tanto les incomodan. Al mismo tiempo, se premia a aquellos organismos que son sumisos con el régimen, mientras el INE recibe recortes históricos que ponen en riesgo las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Para desgracia de Morena y sus aliados, habemos algunos que creemos que la dignidad y que los principios existen. Habemos quienes no podemos ser amenazados, ni mucho menos comprados. Habemos quienes no nos espanta la visita del secretario de Gobernación a esta Cámara. Habemos quienes tenemos la frente en alto y una vez más queremos convertir a la Cámara de Diputados y no permitir que esta Cámara se convierta en una oficialía de partes. Hemos alzado la voz y defenderemos hasta el último segundo la asignación de un presupuesto justo para las instituciones de nuestro país. En la bancada naranja nunca avalaremos un presupuesto que olvida al medio ambiente, que no considera a las mujeres, que atenta contra los órganos autónomos, ni mucho menos que pretende dinamitar a nuestra joven democracia. No nos hemos cansado, ni nos cansaremos de señalar los errores y excesos del poder, así como proponer soluciones que le urgen al país. Por eso, México tiene opción. En esta discusión presentamos un paquete de más de 160 reservas que no fueron ni siquiera escuchadas ni aprobadas. Sin embargo, ustedes decidieron rechazar absolutamente todas. ¿Dónde quedó la voluntad de diálogo de los que se dicen demócratas? Concluyo, presidente. Muchas gracias. Podremos perder la votación de este presupuesto, pero nos iremos con la frente en alto, muy en alto, por haber luchado por las causas de las y los ciudadanos. No creemos que por los caprichos de quien hoy detenta el poder. La historia juzgará, y lo hará muy bien y muy pronto, a quienes buscan desaparecer al árbitro electoral, a quienes buscan militarizar a nuestro país. Termino, presidente. Diputada. Y a quienes buscan militarizar a nuestro país y a quienes hipotecaron el futuro de generaciones que aún no nacen. Defender al INE es defender a México. Defender al INE es defender a México. México tiene opción. Le agradecemos su participación a la diputada Ortega Pacheco. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal
en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Blanca Alcalá Ruiz del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada Alcalá Ruiz. Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Con esta intervención y las reservas que he registrado, iremos cerrando el debate en torno a la aprobación del presupuesto público de la Nación. Por nuestra parte, registramos 553 reservas con sustancia y método. Participaron 93 oradores de mi bancada. Un presupuesto en el que hemos insistido debería tener como elementos fundamentales ser estratégico, eficiente, sostenible y transparente. Elementos, sin embargo, que no observamos en el dictamen, que no se han presentado ni en la discusión ni en estos días que hemos sostenido. De ahí que las reservas a lo largo de la jornada tengan temas relacionados con la política social, con la economía, con la infraestructura y con la seguridad pública. Un presupuesto, desafortunadamente, con falta de planeación, porque me resulta muy difícil imaginar que en el programa de adultos mayores, sí, en ese que ustedes hablan con enorme honor, pues en sus estimaciones hayan olvidado a un grupo de beneficiarios y que por ello, en el dictamen, solicitaran una reasignación adicional al presupuesto originalmente presentado para 2020 de operación, que tan solo para este año, regístrenlo bien, representará casi 12,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esos recursos podríamos utilizarlos en múltiples temas que hoy ustedes han sido omisos. A fondear, por ejemplo, el programa para garantizar el ingreso familiar de emergencia, a incrementar los recursos para las instancias estatales y municipales de atención a la mujer, que a pesar del incremento de 13 millones, definitivamente queda por abajo, muy por debajo de lo que tenían en el 2018. O a los temas de salud materna. En fin, la verdad es que podría seguir enumerando muchos aspectos que desafortunadamente, y si las señoras secretarias me hacen favor de guardar silencio, podríamos pensar si son suficientes en esta legislatura de la paridad. O bien para darle viabilidad a las leyes que en cada sesión aprobamos y que dejamos sin esperar. Señoras y señores legisladores, hace unos minutos hemos aprobado 4 reservas en temas importantes, en infraestructura, en seguridad, por ejemplo. Qué pena que en todos ellos, primero, hayan sido presentados muchas veces por el debate en la oposición y nunca fueron aceptados, y que hoy los hayamos aprobado solo cuando ustedes los presentaron sobre las rodillas, con datos imprecisos y sin un debate propio al respecto. Ojalá que en el futuro logremos recuperar de este debate un diálogo responsable, un ejercicio dialéctico, dinámico, propositivo, pero sobre todo constructivo en favor de las y los mexicanos. En el PRI, nuestra obligación será seguir señalando alternativas en favor de las y los mexicanos, de los estados que representamos, en el que podamos efectivamente lograr que tengamos un presupuesto a la altura de México. En el PRI tenemos la convicción de que México requiere un poder legislativo fortalecido y moderno, que responda a las nuevas exigencias del país, que le demandan ser un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, que logren tener un espacio con propuesta y colaboración para atender las demandas de los y las mexicanas. Por nuestra parte, termino, señor presidente, seguiremos siendo una oposición real y vigilante, permanente de cualquier acción legislativa que atente contra el INE o cualquiera de las instituciones del país. En el PRI estaremos atentas, sabiendo que el origen y futuro de las familias mexicanas están parte de nuestro destino. Le agradecemos su participación, diputada Alcalá Ruiz. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión la reserva que acaba de presentar. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra el diputado
Elías Lisha Abimendi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, señor diputado. Sonido a la curul del diputado Elías Lisha. Sonido a la curul del diputado Elías Lisha, por favor. 89. Curul 87. 9, ya está. Ya está. Presidente, si me lo permite, quisiera expresar unas palabras desde mi curul. En los términos del tiempo acordado, por favor. Con mucho gusto, presidente. Presidente, honorable Asamblea, a lo largo de 4 días, el Grupo Parlamentario del PAN ha presentado 906 reservas. 905 han sido votadas en contra, sin siquiera analizar, sin siquiera procesar, sin siquiera entender o discutir, sin siquiera pasar por ningún proceso legislativo de ningún tipo. Sin embargo, presidente, hemos definido como Grupo Parlamentario del PAN separar una y no presentarla desde tribuna para que no sea ningún tipo de acusación de lucro político, y haciendo un llamado a todos los grupos parlamentarios a escucharla, a procesarla y a entender que si no nos ocupamos de la violencia más importante que se sufre en este país, que es la violencia que sufren las mujeres, sus hijas e hijos, entonces no hemos entendido absolutamente nada de lo que sucede en este país. Por eso, con mucho respeto, sin ningún tipo de posicionamiento político, presentamos de la manera más respetuosa y sin ningún tipo de protagonismo el día de hoy, después de no haber retirado ni una sola de nuestras reservas, la número 906. Y solicito de la manera más respetuosa que se le dé lectura desde la Secretaría para que no sea el argumento de que la presenta un grupo parlamentario desde la perspectiva política, sino que la última votación, porque sabemos que seguramente la siguiente se retirará, que la última votación por lo menos evidencie que somos capaces de unirnos en torno a un tema, que es erradicar la violencia en contra de las mujeres, sus hijas y sus hijos. Pero si ni esto, presidente y Asamblea, logra hacer que la Cámara de Diputados redireccione dinero para que se atienda a esas mujeres a las que se les ha quitado sus refugios, entonces, presidente, podremos decir con certeza y sin temor a equivocarnos que la mayoría de esta Cámara ha perdido la brújula ética, moral y de cualquier sentido común. Muchas gracias, presidente. Le pido a la Secretaría de lectura a la reserva que ha solicitado el diputado Elías Lisha. Se suma anexo 1, ramo o rubro 04, Gobernación. Programa U012, Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos. 463,315,814. Se incrementa 1,000 millones de pesos. Monto 1,463,000 millones. 1,463,315,814. ¿Es cuánto, presidente? En consecuencia, consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la reserva que se acaba de presentar. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora tiene la palabra la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena, para hacer su intervención y presentar su reserva. Adelante, diputada Prieto Terrazas. Así empezamos y así acabamos. Laura. Sí, cierto. Ay, ¿todavía cabe la oradora? Adelante, diputada Prieto Terrazas. Nadie la ha tomado a ese. No, esa venía Una muchacha chula de Chihuahua. Tiene usted la palabra, diputada Prieto Terrazas. Con la venia del presidente. Adelante, por favor. Compañeros y compañeros, diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias en este recinto legislativo, ¿cómo es que puede pedirnos una fracción parlamentaria erradicar la violencia contra las mujeres cuando son las mujeres de dicha bancada quienes fundamentalmente utilizan esta tribuna del país para ofender a las mujeres, para decir mentiras, para ofender al presidente? El presidente no se toca. Y se respeta. No se esponjen. Este es el lema del Estado Mayor Presidencial, ese del que decidió Andrés Manuel López Obrador prescindir. Él no lo utiliza porque más de 30 millones de mexicanos y mexicanas lo cuidan en cada momento, a cada paso que da, y por eso el presidente no se toca. Es muy importante establecer que en base al amor y la esperanza de todos los hombres y mujeres que durante años, casi un siglo, han sido invisibilizados por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, el día de hoy venimos a presentar un presupuesto de egresos que reivindica la democratización de los bienes del Estado, un presupuesto de egresos para los pobres, que la oposición dice que nadie apoya. Le tengo malas noticias. 20 estados de la República gobernados por Morena lo respaldan. 276 diputados de las fracciones parlamentarias de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo lo respaldan. 10.500.000 adultos mayores lo respaldan. 11 millones de estudiantes, 1 millón de personas con discapacidad, 2.315.000 jóvenes construyendo el futuro. Todos aquellos que fueron invisibilizados por siempre, por los partidos que siempre estuvieron en el poder, gastándose los presupuestos, los dineros del pueblo, lo que han venido a decir aquí que no nos pertenece, tampoco a ellos les pertenecía. Empezaron robando sus moches del 10%, le subieron al 30% y finalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto terminaron por dejar el 10% del presupuesto para ejercerse en las diversas entidades federativas y se robaron el 90%. El descaro inaceptable del Partido Revolucionario Institucional, que el día de hoy se negó a ceder reservas. Eso es lo que nosotros escuchamos aquí. El pueblo tiene memoria.
Y ustedes Diputada Prieto no van Terrazas, a por favor, defender concluya. al INE. Ustedes van a marchar en contra del pueblo de México, porque la encuesta realizada por el propio INE muestra resultados irrefutables, resultados como que no quieren que siga gastando tanto dinero ese instituto electoral. El 78% de los mexicanos y mexicanas Le pido, aprueban por favor, que la concluya. elección de consejeros y magistrados. El 87% están a favor de reducir las diputaciones y senadurías. Los que marchen el domingo marchan en contra de la voluntad de los mexicanos y las mexicanas, y el presidente no se toca. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión la reserva que presentó la diputada Prieto Terrazas. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Honorable Asamblea, se informa que todas las reservas que hayan sido inscritas y no desahogadas, sus textos se insertarán de manera íntegra en el diario de los debates para su debida constancia. Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por 15 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea en los artículos 24, fracción cuarta y séptima, 12º transitorio, segundo párrafo y la adición a los artículos 13º y 14º transitorios al proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados y 19, numeral 1, inciso B del reglamento de la contingencia sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por 15 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de lo reservado en los términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea.
Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación para recoger el voto de viva voz. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se pide a las y los diputados registrar su voto de viva voz en cuanto escuchen su nombre. Diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Saúl Hernández Hernández, San Luis Potosí, Grupo Parlamentario de Morena, a favor por este presupuesto 2023. Va por la Huasteca Potosina, por San Luis Potosí y ¡viva México! Así queda registrado su voto, diputado Hernández Hernández. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputado presidente. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, por este presupuesto responsable, equilibrado y congruente, y con mucho orgullo a favor. Así queda registrada su votación, diputado Carrillo Cubillas. Diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena, por vía telemática Zoom. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Isaías Bertín, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del presupuesto del pueblo y para el pueblo, por el bien de México y de Baja California. Así queda registrado su voto, diputado Bertín Sandoval. Diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, igualmente vía telemática. María Rosete, del Partido del Trabajo, a favor. Así queda registrada su votación, diputada María Rosete. Diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, igualmente vía telemática. ¿Podría, diputada, abrir su micrófono? Diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN. Diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI. Diputado Carlos Iriarte, en contra. Así queda registrado su voto, diputado Iriarte. Diputado Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del PAN. Buenas noches, compañero presidente. Por ser un presupuesto en contra de México y de los mexicanos, por supuesto, y del Partido Nacional desde el Cerro de la Silla, en contra. Así queda registrada su votación, diputado Garza Treviño, y buenas noches. Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, igualmente vía telemática. Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional. Gómez Villanueva, en contra. Así queda registrado su voto, diputado Gómez Villanueva. Buenas noches. ¿Algún diputado o diputada que esté presente en la asamblea que quiera emitir su voto? Instruya a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 270 votos en pro, 219 en contra y una abstención. Aprobado por 270 votos, lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas
por la Asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año 2023. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Esta presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados y la regla octava del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se definen las reglas para la discusión y votación del presupuesto de egresos, ordena que antes que se remita el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año 2023 al Ejecutivo Federal se realicen las correcciones que demande en el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo. Proceda la Secretaría a dar cuenta con la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2023. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, declara: primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2023 con base en los criterios generales para la determinación de las zonas de atención prioritaria 2023 emitidos en julio del 2022 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados. Número 1. Zonas de atención prioritaria rurales, anexo A, 1,319 municipios que se encuentran en 32 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones. Son de muy alta o alta marginación o tienen muy alto o alto grado de rezago social, o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50%, o son municipios indígenas o afromexicanos o de alto nivel delictivo y son municipios no urbanos. Segundo, zonas de atención prioritaria urbanas, anexo B, 42,489 áreas geoestadísticas básicas urbanas en 4,492 localidades urbanas de 2,372 municipios y que cumplen las siguientes condiciones: áreas geoestadísticas básicas urbanas con muy alto o alto grado de marginación o muy alto o alto grado de rezago social, o porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 34%, o áreas geoestadísticas básicas urbanas ubicadas en municipios considerados como zonas de atención prioritarias rurales. ¿Es cuánto? Publíquese la presente declaratoria en el Diario Oficial de la Federación junto con el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2023. En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento de la Cámara de Diputados y 12, numeral 2 del reglamento para la contingencia sanitaria, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se levanta la sesión y cito para que la que tendrá lugar el martes 15 de noviembre del año en curso a las 11 horas en la modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados. Buenas noches a todas y a todos ustedes.